Algunas personas buscan respuestas, dirección, otras buscan propósito, crecimiento personal, iluminar sus sombras. Algunas intentan volver a encontrarse y otras simplemente buscan comprender y equilibrarse. Yo he sido todas ellas y quizá tú también. Hola, soy Mayra Tenorio y este es un podcast para quienes no se conforman con lo evidente, para quienes sienten el llamado de ir más allá, de explorar, de cuestionar, de despertar, porque la búsqueda nunca termina. Bienvenidos a Los Buscadores, donde buscaremos juntos respuestas en el silencio, en la naturaleza, en los libros, en experiencias personales, pero sobre todo en nuestros corazones. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien y si están pasando por un momento difícil en su vida, les mando muchísima luz, muchísimo amor. Em, Quiero que tengan la certeza de que esto va a pasar y que es temporal. De verdad, tengan la certeza. Les mando muchísima luz. De todo corazón. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar, voy a hablar de mi historia. En algunos em, momentos de mi vida que me marcaron mucho, les voy a hacer un episodio especial. Entonces, este episodio va a ser en forma general para que me empiecen a conocer y que sepan quién soy, de dónde vengo, em, de qué va este podcast, en fin, ¿no? La única intención de este episodio es que me conozcan y que sepan bajo qué contexto em, social, económico, espiritual, en fin, he crecido y cada uno de mis aprendizajes en momentos difíciles y en momentos increíbles que han formado lo que hoy soy. Mayra actualmente de treinta y tantos años. No les comparto mi edad, no es porque no quiera, sino por una creencia personal sobre el tema de la fecha de nacimiento, em, que prefiero reservar, ¿no? Pero siempre les voy a decir que tengo treinta y tantos, menos de, menos de 36, pero sí más de 30. Por ahí andamos en esos rangos. Em, pero bueno, Mayra Tenorio nace en México, increíble país, hermoso, siempre se los voy a recomendar para quienes no son de aquí. Es un país extremadamente rico en muchísimas cosas, en cultura, en comida, en paisajes. Tenemos uno de los mejores paisajes, yo creo que a nivel mundial hay, pero que sí desiertos, pero que sí playas, pero que sí bosques. Bueno, o sea, hay un episodio especial que puedo hacer hablando de, de mi país, que yo me siento increíblemente privilegiada por estar aquí, por haber, porque me tocó ser mexicana y de verdad, estoy súper enamorada de mi país.
De verdad, cuando tengan la oportunidad de visitarlo, no lo duden. Y no se crean lo que dicen las noticias, que ya sabemos, ¿no? Que muchas veces son amarillistas y solamente hablan de lo negativo. Pero bueno, nazco en Ciudad de México, chilanga, como acá le dicen a las personas que nacen en Ciudad de México. Y em, toda mi vida he vivido en el Estado de México, específicamente en el municipio de Ecatepec, ya que es un municipio muy grande. En- Nos encontramos socialmente, mm, como foco rojo, y que uno de los municipios más peligrosos a nivel de todo México, pero bueno, en mi experiencia, claro que hay inseguridad, pero bueno, ese es otro tema que quisiera abordar en otro video en específico, ¿no? En otro episodio. Pero bueno, nazco en un contexto socioeconómico de clase media, media baja, y gracias a la perseverancia de mis papás, comenzamos a subir a clase media alta. Y bueno, mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y una hermana y un hermano. Mi hermana es media hermana por parte de mi mamá, y pues mi hermano, bueno, mi hermana es mayor y mi hermano es menor, por lo que soy la del medio. Muchos de ustedes recordarán los memes de ser la hermana del medio o la hija del medio, ¿no? Em, y bueno, lo que me contaron cuando nací fue que lo más complicado de mi nacimiento es que contraje una bacteria, em, y eso me trajo muchos problemas, principalmente gastrointestinales. Y posteriormente, porque tuve que tener donaciones de plaquetas, bueno, en fin, ¿no? Mm, para que mi sistema lograra vencer esa bacteria, ¿no? Pero me trajo consecuencias después, donde tenía muchos problemas gástricos como reflujo, desde que estabas muy, muy bebé, ¿no? Y que hasta la fecha han sido como los problemas más, eh, pues que se han repetido constantemente en cuanto a mi salud. Em, y bueno, ahorita ya tengo como otro enfoque, a nivel salud, que ya les contaré cuál es mi visión al respecto, pero bueno, quería contarles esa parte porque es importante para agarrar el hilo de los demás videos, de los demás episodios. Eh, Posteriormente les voy a contar mi etapa, em, desde luego que lo que fui bebé y hasta lo que fue primaria. Primaria ya recuerdo bastantes cosas, pero antes de primaria, unas cosas de kinder, sí, especialmente que el kinder, pasaron como, era un kinder privado. Mis dos papás siempre trabajaron muchísimo, los dos trabajaban en gobierno, y posteriormente mi mamá se salió de trabajar cuando yo acabo de entrar básicamente al kinder. Unos, tal vez iba en segundo de kinder, desconozco ese dato en específico, pero bueno, el punto es que mi mamá se sale de trabajar después
ya no podían seguir pagando ese kinder privado y comienzan a inscribirme a uno público. Em, pero bueno, hay como situaciones muy específicas que recuerdo del kinder, especialmente las cosas que se te quedan grabadas, como el día que se metieron a robar el kinder privado, y, afortunadamente nosotros no vimos el robo, pero sí vimos las caras de miedo de las maestras, ¿no? Que afortunadamente siempre me tocaron excelentes maestras, ángeles divinos, y pero sí recuerdo exactamente cómo pasó, porque, pues, todas las maestras estaban espantadas, y a todos los alumnos del kinder de todos los grados nos metieron en un solo salón, ¿no? Pero bueno, después de la etapa del kinder, bueno, en el kinder público ya empiezo como a recordar, al parecer que fue nada más tercero de kinder que pasé en el kinder público, y sí recuerdo que me cuidaba mi abuelita, que me cuidaba, bueno, desde que fui bebé tuvimos mucho contacto con la familia paterna y la materna casi no. Pequeño paréntesis, mi papá siempre tuvo una familia muy grande y igual su familia se conformaba por mamá y papá, y la familia materna igual, mamá nada más estuvo presente porque papá falleció cuando mi mamá estaba muy chiquita. Igual, varios hermanos, ¿no? Em, que no entro en tantos detalles en esas historias de mi papá y de mi mamá, porque son sus historias y quisiera que si en algún día se animan ellos a venir al podcast a platicar su historia y que lo hagan desde su perspectiva, ¿no? Porque yo puedo dar una perspectiva em, solamente con la información que me han contado, ¿no? Pero pues sí quisiera que ellos vinieran y nos las contaran, ¿no? Para que también saber en qué contexto vivieron, y ese contexto pues alimentó lo que hoy en día son, ¿no? Pero bueno, posteriormente ya acudo a la primaria, que ahí ya tengo como recuerdos mucho más frescos, donde ya tengo como recuerdos de mi mamá 24/7 presente, y de mi papá, lo que fue primaria, secundaria y preparatoria, para mí era como normal que ya no estuvieran, porque trabajaba muchísimo. Y como tenía turnos diferentes, cuando entraba en la mañana a trabajar, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces yo llegaba a comer, ¿no? Pero cuando tenía el turno de la tarde, entraba a las 3 de la tarde y salía a las 12 de la noche, y yo ya estaba dormida y pues ya no lo veía. Y cuando estaba en la noche, entraba a las 10 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana. Entonces, pues cuando yo me paraba de la escuela, todavía no había llegado, y cuando llegaba de la escuela, él estaba dormido, ¿no? Entonces prácticamente nada más lo veía cuando se arreglaba para ir a trabajar, y convivíamos, nada más cuando él estaba en la mañana o en la tarde, un poquito igual, o sea, porque yo estaba en la escuela o él estaba trabajando, ¿no? Entonces me adapté a vivir así, que para mí siempre fue normal. De igual forma, no recuerdo como que mi papá fuera y nos llevara al parque. De repente sí salíamos como a plazas, a comerciales y que al cine, cuestiones así,
pero así realmente presente, presente, mi papá, em, de estar jugando con nosotros o, en fin, no lo recuerdo. Solamente lo recuerdo, cuando, traía cosas a la casa, traía que si las pizzas, que si comida, que si juguetes, que si me daba dinero, que si o sea, eso sí, mi papá muy responsable en ese sentido, de que todo el tiempo se la pasaba trabajando para darnos una vida mejor, ¿no? Y en el caso de mi mamá, pues sí fue muy diferente, fueron polos opuestos, porque mi papá era libertad y mi mamá era, em, pues, que disciplina, ¿no? Estructura, y que teníamos que estar como soldaditos, siguiendo como una rutina que no lo entendemos cuando estamos chiquitos, pero que ahora lo entiendo y que lo agradezco, pero, como mi mamá ha tenido temas de control y perfeccionismo, rebasaba muchas veces el sí, el hacer una estructura natural que todo niño debe tener, a rebasarla y hacernos, como exigirnos de más, no darnos como muchas libertades y irse al nada, ¿no? De no, mm, de repente no dejarnos salir tanto, en fin, ¿no? O sea, mucha estructura, ¿no? Especialmente en la escuela, lo que es natural, pero sí yo la viví como muy diferente, en diferente perspectiva, y ahorita ya como soy adulta lo agradezco hasta cierto punto, porque, todos mis compañeritos de la primaria, de la secundaria, la gran mayoría estaban como súper descuidados de sus papás, ¿no? Y yo me sentía así como que, pero ¿por qué no me rara, ¿no? ¿Por qué no me das la libertad que le dan a fulanita? Y, y hasta los niños, y las niñas, pues me hacían un bullying demasiado fuerte por esa situación, ¿no? Eh, que bueno, luego en otro episodio les quiero hablar específicamente de este tema, que fue una de mis etapas más complicadas, el tema del bullying, sobre todo de dos niñas en específico, porque no nada más el bullying era directamente en la escuela. La escuela estaba muy cerquita de donde vivíamos, ya que era una unidad privada, y también las veía en la unidad privada porque salía a jugar con ellas. Y era no nada más el bullying en la escuela, sino también en casa, ¿no? Em, por cualquier cosita, ¿no? Ahora lo entiendo más y entiendo que porque fueron unas niñas bastante abandonadas y con mucha negligencia por parte de sus padres y les quitaban todo esa frustración en mí, ¿no? Y justamente había como también este bullying de, ay, no, es que tu mamá te cuida mucho, en fin, ¿no? ¿Por qué no te deja? Y yo, yo hasta como que, yo decía, es claro, pero ¿por qué mi mamá no se va a trabajar? Y, pues ya saben, ¿no? La perspectiva que tenemos de chiquitos, adolescentes, em, o adultos chiquitos es muy diferente a la que ya podemos tener ya mayores, ¿no? Y justamente ese episodio del tema del bullying quisiera como abarcar todo esto muy, muy a detalle, pero no quiero que se pierda esta parte dentro de esta historia, ¿no? Que justamente estos hechos importantes en negativo
marcaron muchísimo mi vida y quebraron muchas veces mi psique y, y se vinieron presentando problemas emocionales a raíz de esto, ¿no? Principalmente el tema del bullying. Y bueno, como hay momentos oscuros, también hay momentos de luz. Y en la primaria eh, pude, más o menos a esas edades, cuando uno va cursando la primaria, conviví mucho con la familia paterna y pues las reuniones eran jugar con mis primos. Ahí detecté ya más de grande que se empezaba a lucir y a mostrar mi personalidad, que quería organizar todo, que me frustraba mucho que mis primos, siendo niños, no me pusieran atención. En fin, ¿no? Fueron muchas situaciones muy em, chistosas, o sea, porque yo era como una mini, mini adulta. De hecho, mi mamá me decía, es que, ay, no, es que eras bien, nada más tenías una manchita en la ropa y ya te querías cambiar. Y yo, ¿y de dónde lo saqué, mamá? Y, y bueno, fueron momentos muy divertidos en familia, tanto en el núcleo de familia, mamá y hermanos, em, no tanto con la relación con mi hermana, porque fue un poco complicada por igual en otro episodio lo abarcaremos. Pero hubo situaciones, pues, de hermanos, ¿no? Y más, ella siendo nada más hija de mi mamá y no teniendo una relación con mi papá de ni siquiera hablarse, em, pues justo empezamos a tener como ciertos roces y mi relación con ella mejoró mucho tiempo después, ¿no? Pero, pero de igual forma, pues me sirvió mucho de ejemplo tener una hermana mayor porque, pues aunque nos la pasábamos peleando, me cuidaba, ¿no? Me cuidaba mucho. Y incluso una vez una niña más grande que yo de la unidad privada me quiso pegar y mi hermana fue a defenderme. En fin, ¿no? Fueron situaciones muy, muy de hermanos, ¿no? De igual forma con mi hermano el pequeño, que fue al revés, tuve una muy buena relación con él cuando estábamos, chiquitos, y ya cada quien fue creciendo y fue como agarrando su rumbo y, pues, cada quien hace sus cosas, y estamos como distanciados de alguna forma. Em, y bueno, y de igual forma tengo mis sospechas de por qué es esta situación, pero quisieras como abarcarlas, justamente en un episodio especial para que este no sea como muy largo. Y también como son etapas importantes en mi vida, quiero poderles contar como con lujo de detalle y que, sobre todo con la única intención de que ustedes puedan tomar algo de ahí y si les resuena algo y tengan un aprendizaje, una epifanía y el cómo yo lo he trabajado cada uno de mis retos, ¿no? Dentro de mi historia, este, personal, ¿no? Posteriormente, una de las etapas, bueno, en el tema de la primaria, de las situaciones complicadas lejos del bullying, fue estos cambios, como mi mamá era muy presente y le preocupaba la educación que tenía, estudié siempre en escuelas públicas, a excepción de la universidad, que es un tema ya más adelante. Em, tuve Mm, más o menos en tercer, cuarto año tuve muchos cambios de turno, me pasaban a la mañana o me pasaban a la tarde porque el maestro que estaba en el turno de la mañana no estaba enseñando.
Y mi mamá, pensaba que era mejor cambiarme en la tarde, ¿no? Y bueno, así fue, este, sí fue como yo sentí que me cambiaron más de 6 veces. Dice mi mamá que son menos, pero se sintieron muchas. Y más en el proceso de la primaria, cuando estás entrando casi a la adolescencia, estás en la pre y después entras a la adolescencia, ¿no? Em, y, fueron cambios importantes, ¿no? A su vez, las situaciones positivas, como les comentaba, pasar con mis primos, jugar, estar en familia. Y una de las cosas que, me cambió la vida y que me hizo, vivirla plenamente a esa edad y en esas etapas fue el baile. Como ya en mi etapa de kinder ya daba mis primeras señales de baile y justamente es una de las fotos que aquí les pongo en pantalla. Yo era la niña bailarina desde chiquita, desde que empecé a caminar, de que me hacían fiesta. Es más, ni siquiera con música, nada más me aplaudían y yo bailaba. Entonces, em, sí que sin que suene egocéntrico esto, pero sí creo que soy una bailarina reencarnada. Y es que es algo que amo profundamente. Y bueno, el baile ya más, formal llega a mi vida alrededor de los 11 años, y mi mamá, fue la que me incentivó a eso, me inscribió a jazz, muy cerquita de donde se encontraba su casa, y ahí tuve al maestro René. Em, Maestro René, si en algún momento está escuchando esto, muchas gracias por todo lo que me enseñó. Digo su nombre porque realmente marcó muchísimo mi infancia y mi estilo de baile y muchas cosas en general en mi vida. Y lamentablemente, por azares del destino y de la vida, tuve que, bueno, me sacaron de bailar, y por cuestiones económicas, pues cuestiones de que iba a entrar a la secundaria. Y, bueno, pero bueno, esa etapa de igual forma fue increíble, porque me sentí en total libertad. No fue plenamente al 100%, fue un 90% porque ahí también iba al momento de enterarse que yo me metí a bailar ahí, me siguió una de mis bullying y hizo que su mamá también la inscribiera ahí y también estaba yendo junto conmigo, ¿no? Y Y era bien bonito, era como agridulce el ir a bailar y estuve aproximadamente 2 años. Yo sentí que fueron como 5 porque era diario y fue increíble, la verdad. Fue una de las primeras veces que pisé un escenario y hice Cats, y también Vaselina o sea, de verdad fueron etapas. Em, Hay una canción que se me quedó grabada en la mente, que es Woman. No recuerdo cómo se llama, porque está en inglés, pero es una canción que hasta la fecha me sé la coreografía y es muy importante para mí porque me transporta hacia esos momentos y yo súper feliz en esa etapa, ¿no? Como les comento, lamentablemente me sacaron y, de hecho, mi maestro de ellas fue quien nos puso nuestra salida de sexto, y fue las últimas veces que pude estar con él. Intenté regresar, pero se había cambiado de lugar, entonces ya no me quisieron llevar a donde estaba él ahora, y también fue bastante frustrante. Y,
Bueno, de ahí ya, pasé a la secundaria, una de las etapas más bonitas también de mi historia. La secundaria, yo iba con muchísimo miedo porque era una secundaria famosa, entre comillas, porque era una pública, pero no te aceptaban, no aceptaban a cualquiera por el tema del domicilio y demás, ¿no? Entonces, mi mamá tuvo que cambiar la dirección de su INE para que me aceptaran y, y bueno, así fue. Lamentablemente, yo vivía con muchísimo miedo de ir a la secundaria, no nada más porque fuera la secundaria, ¿no? Sino porque las 2 niñas bullying que también vivían en mi en mi en la unidad privada, también iban a ir a la misma secundaria. Entonces, tenían la única esperanza, y ahí fue cuando empecé a conocer lo que era, manifestar, y, y así fue, empecé a manifestar, porque yo tenía entendido que había varios grupos, ¿no? El A, el B y el C. Primero A, primero B o primero C. Yo decía que por favor, por favor, que no me tocara con ellas en el mismo grupo. Y, y así fue cuando empecé a tener empecé a realizar mis primeras manifestaciones, yo, sin estar consciente, pero yo lo que hacía en ese a esa conciencia y siendo niña en la primaria, es que me imaginaba como si ya estuviera en la secundaria y, yo estaba jugando con otras amiguitas inventadas en mi mente y que a ellas las veía a lo lejos. Y sí, hoy en día sé que estaba asumiendo, como diría Neville Goderman, la ley de la asunción, que también es un tema que me apasiona demasiado, la manifestación, y hablaremos a detalle en en otro en otro episodio. Y, y bueno, llegó el día de que dieron las listas para ver en qué salón ibas a estar, y pues ya vi en las listas los yo dije: "Pues creo que voy a estar en esta", ¿no? Y yo estaba en el A otra le tocó en el B y a la otra le tocó en el C. O sea, las 3 estábamos separadas y las 3 hicimos un grupito de amigas diferentes, ¿no? Claro que nos veíamos en el recreo. El recreo en México es cuando sales a tomar lunch, pero, pues, cada quien ya estaba como en su grupito, ¿no? De repente como que, pues, sí seguía el bullying ya como a menor intensidad, pero ya dentro de la unidad privada, y como que se hacía ahí como una situación ya menor, pero seguía. Afortunadamente, como mi válvula de escape fue la excelente, rutina y la excelente, em, etapa que tuve en la secundaria, porque tuve amigas increíbles, y empecé a formar mi grupito de amigas en la secundaria increíbles, em, este, que les mando un fuerte saludo si en algún momento me llegasen a escuchar. Cristina, Diana, Michelle, Fanny, yo ya perdí contacto con ellas, hace tiempo, pero, pues, fue una etapa increíble la que viví con ellas y siempre las voy a recordar con cariño, porque, marcaron todas al mismo tiempo nos marcamos la vida. Solamente hubo una ocasión donde hubo una pelea, entre comillas, donde, pues, en sí nos llevábamos pesados, ellas y yo, ¿no? Pero hubo un momento donde 2 de nosotras estábamos jugando pesados y ellas no estaban de humor para llevarnos pesado y nos peleamos.
Y pues ahí ya no nos queríamos hablar y demás, ¿no? Y ahí entra un ángel que fue la maestra Patty, un ser de luz impresionante, que es increíble cómo los maestros, y si haya algún maestro del otro lado me está escuchando, maestro, maestra, no, no escatimen en el poder que tienen de cambiarle la vida a sus alumnos, porque tienen todo el poder de hacerlo, porque esta maestra habló con nosotros y de que nos dio una plática de 1 hora con increíbles herramientas emocionales que yo estoy segura que ella estaba tomando a nivel personal, porque pues ya era una maestra, em, no era mayor, pero ha de haber estado no rondando sus 40 años. Entonces, me imagino que ella estaba, nos enteramos después que estaba pasando por un divorcio y, que estaba justamente en esos tiempos no se estilaba ir a terapia ni ir al psicólogo, pero ella nos hablaba mucho de eso, y sentíamos como que nos estaba hablando en otro idioma, pero todo lo que nos dijo y platicó muchísimo con nosotras, de que nos cuidáramos, que la amistad es increíble, que estábamos, en segundo año de preparatoria, acá en México son 3 y cómo nos íbamos a seguir viendo ya sin hablarnos, que valoramos. Terminamos llorando como 2 horas seguidas y abrazándonos todas. Y fue la única vez que tuvimos una pelea fuerte. Este, mis únicos, momentos difíciles dentro de la secundaria ya fue cuando empecé a ver que todas empezaban a tener novio y yo no. Incluso hubo un compañero donde éramos el grupito de, como les digo, era Diana, Cristina, Michelle y Fanny. Éramos 5, contando conmigo. Y casi un chico, este, bueno, un niño en ese entonces, anduvo con todas, menos con Diana ni conmigo, en diferentes momentos, claro, pero, o sea, yo me sentía, o sea, la más fea de todo México, ¿no? En retrospectiva, hoy lo veo y digo, no, sí, a los 14 años estás muy pequeña, 14, 15 años estás muy pequeña como para tener, novio o novia. Pero, como en ese entonces se utilizaba mucho que se hacían kermés, que estábamos en la época donde todas íbamos a tener nuestros 15 años, y tenían sus novios, en fin, ¿no? Y claro, yo tenía mis crush 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 crush, ya no sé ni cómo se dice, crush, crush crush, desde primero, que eran niños de tercero y, bueno, yo vivía enamorada, ¿no? Pero nunca se concretó algo, ¿no? De hecho, yo no tuve 15 años como en México se estilan, que el vestido, la gran fiesta en salones, cenas, bailes, en fin, ¿no? Porque no me llamaba tanto la atención y además también económicamente mis papás no podían pagar una fiesta así, y decidí tenerla, sí tenerla, pero diferente, en un salón más pequeño, y no con vestidos, sino la ropa que yo quisiera, y invitar a todos mis amigos y que hubiera alcohol. Éramos menores de edad, pero mi papá accedió que hubiera alcohol porque, pues, era mi cumpleaños, ¿no? Alcohol me refiero a cervezas, y como, o sea, era cool en ese momento tomar e incluso hasta fumar. Yo, ojo, este, toda la familia paterna y toda la familia,
materna, y que es un problema muy latente en Latinoamérica y sobre todo en México, el tema del alcoholismo. Entonces, yo siempre he sido la oveja negra que no ha tomado como mi familia ha tomado, y soy el bicho raro actualmente. No digo que nunca, claro, en la adolescencia y a mis veintes, en fin, ¿no? O sea, yo creo si me puse borracheras 6 veces en mi vida, en total, fue mucho, porque, yo sabía el problema que se venía arrastrando en toda la familia y no quería caer en lo mismo, ¿no? Además de que nunca me llamó en sí la atención, así me llamaba más como la atención justamente el tema del baile. Y y justo en el entorno donde es el baile, sí se toma, pero se baila más que tomar, ¿no? Básicamente incluso muchas personas no toman porque ya bailando sudas mucho y te deshidratas, y tomar, pues, te deshidrata más, ¿no? Entonces, mejor prefieren tomarse un suero o agua, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté. El punto es que ya, la secundaria increíble, todas las etapas de las fiestas, 15 años, acudí a todo, o sea, bien, bien padre, la verdad, fue una de las mejores experiencias que tuve, que fue la etapa de la secundaria, ¿no? Ya posteriormente, los momentos complicados, fue al salir de la secundaria, que teníamos, bueno, en México, para los que no sean de aquí, específicamente Ciudad de México y Estado de México, se estila hacer un examen. Bueno, se estilaba, me parece que ya lo eliminaron, para acceder a la preparatoria, y tienes que poner diferentes opciones, y muchos se iban por universidades, por preparatorias que tuvieran gran prestigio y que tuvieran pase directo para la universidad. Y a esas me refiero a la UNAM y al Politécnico, que han sido catalogadas una de las mejores universidades, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica. Y así fue, pusimos como varias opciones en el tema de la UNAM, a pesar de que en distancia me quedaban bastante lejos, y pusimos unas relativamente cerquitas, ¿no? Em, Llega el momento del examen, todo bien, realizo el examen, que no es otra cosa más un examen estandarizado para justificar la falta de lugares en las preparatorias y en las universidades, porque realmente no es como que sobren estudiantes, ¿no? Sino que falta muchísimo más extensa esa matrícula en estas escuelas, ¿no? Entonces llega el día de los resultados y una de las peores sensaciones que he sentido. Ese tipo de exámenes te hacen sentir nada, o sea, que no vales nada, que no sabes, que eres burro, que eres burra, que eres retrasado, que eres retrasada, que eres tonto, tonta, y es bien frustrante porque no se fijan en el daño que hacen, las estructuras, políticas, educativas, en fin, ¿no? Y que ha habido casos muy tristes y lamentables donde llegan hasta quitarse la vida por no haber pasado ese examen, ¿no? Y en mi caso, ya traía arrastrando el tema de la autoestima baja por el tema del bullying, por el tema de no sentirme el estar en el tema de la adolescencia y por no sentirme lo suficientemente bonita o suficiente para tener un novio a los 14 años, ¿no? Em, y pasa el resultado del examen y, pues, bueno, me siento peor y más baja mi autoestima, más baja mi inseguridad y en fin, ¿no?
Y pues yo estaba convencida de que ya no voy a estudiar, ya mejor, ¿para qué? Ya me meto a trabajar, ¿no? En ese punto, pues ya estaba en un nivel de decepción y estaba en una vibración súper baja. Afortunadamente, mis papás no me dejaron caer en ese hoyo y, ellos se movieron a buscar una escuela, ¿no? Lamentablemente, por nuestro nivel económico, no teníamos la posibilidad, bueno, no tenían mis papás la posibilidad de pagarme una preparatoria privada, lo cual era buscar opciones, con algún contacto o, ver la mayor posibilidad de acercarnos a una escuela, en fin, ¿no? En esos momentos eran bien complicado que te aceptaran en otra escuela si no tenías contactos, ¿no? Y bueno, se lograron mover mis papás, em, y gracias a uno de mis primos por un contacto, logró colocarme en una preparatoria, y igual pública, desde luego, y pues yo iba como convencida de que, pues claro, pues, okey, no, como a mí no me costó, a mí no me ya a mí prácticamente ya me estaba dando igual estudiar o no estudiar, ¿no? Pero, pues, nada más lo hice por la insistencia de mis papás, ¿no? Y porque no era como que me mandara sola. Y así fue, igual fue una experiencia increíble. No sabía todo lo que me iba a deparar tras estudiar en esa preparatoria. Ahí empezaron mis primeros pininos como activista y luchadora social, em, con el lema de la escuela, estudiar para ser libres, de Emiliano Zapata. Y fue una experiencia increíble, de igual forma como la secundaria, porque había excelentes maestros y sobre todo había otra vez formado mi grupito de amigos y amigas. Y yo la preparatoria la recuerdo con muchísima risa, o sea, de todo me reía, de todo la pasaba bien y de igual forma, si me están escuchando mis amigas de la preparatoria, que, que igual les agradezco y les mando un fuerte abrazo por todo lo que compartimos juntas. Gaby, Perla, Patsy, Laura, Esteban, y a Esteban todavía tengo su contacto y me gustaría en algún momento invitarlo también al podcast para que nos platique su experiencia igual como activista, porque también ha sido activista y es politólogo y es un politólogo increíble. Em, y fueron etapas fue una etapa sumamente importante para mi vida porque estaba viviendo, venía de la decepción de no haberme quedado en el examen y yo ya venía cargando con baja autoestima y todavía una de mis mayores bullying, que son estas dos niñas, todavía se queda en esa preparatoria. Afortunadamente igual nos tocó en diferentes salones y la veía y incluso la mayor parte de la preparatoria estuvimos alternándonos de que nos llevara eh, sus papás o en a una otra ocasión mis papás y así, ¿no? Porque no estaba tan cerquita la preparatoria de donde vivíamos. Y bueno, al final, logré sacar la preparatoria con un promedio de 8, al final, el promedio general. Fue muy difícil porque, las matemáticas eran muy complicadas, cálculo, todas esas materias, y sobre todo porque yo era muy introvertida. Me daba pena todo, no alzaba la mano para participar, en fin, ¿no? O sea, como que no
tuve esa personalidad que me ayudara como a interactuar un poco más fácil con los profesores, porque, pues, a los profesores detectan los participantes que participan, ahora sí, que valga la redundancia, participan más y que son como los favoritos, vaya, de los profesores, o bueno, no que sean los favoritos, ¿no? Sino que los detectan más fácil y puede que exista ahí como una relación, emocional entre profesores y alumnos para detectarlos, ¿no? Como más fácil, porque lo pude comprobar después en la universidad, pero bueno, justamente vamos para allá. Termino la preparatoria, todo bien. En esos momentos de mi preparatoria, yo no estaba teniendo ninguna actividad física, por lo cual empecé a subir bastante de peso. Em, y probaba un gimnasio, probaba muchas actividades que no me gustaban, que eran como las que tenía como más fácil acceso. O sea, pues, si por mí hubiera sido buscar otra opción de y que sí la busqué, pero no me adaptaba, no me adaptaba con con estas nuevas enseñanzas, porque yo me había acostumbrado a la metodología de enseñanza del profesor René que yo tenía de jazz, y me quedé como un poco sentida con ese estilo de baile, y ya no seguí hasta ya posteriormente en mis veintes, que estoy hablando entre sí iniciar la universidad, pero para esto, paréntesis, para entrar a la universidad, de igual forma tenías que hacer un examen, llenar tus opciones. Bueno, ahí ya no eran opciones como tal, sino a qué licenciatura tenías que ir o querías ir. Y como a mí me gustaba como mucho tema de como, o sea, como lo más cercano al entretenimiento en cuestiones de baile, porque también hubo una etapa en mi vida donde fui a hacer un par de casting para comerciales y dije, bueno, comunicación, ciencias de la comunicación, ¿no? Y la, la universidad de la UNAM, la más cerquita, tiene ciencias de la comunicación, ¿no? Realizo mi examen, no me quedo. Cada año eran 2 vueltas. Uno era alrededor de, digo, voy a decir meses al azar porque no recuerdo muy bien, pero uno era alrededor de marzo y el otro era como por agosto. Y digo, bueno, como lo volví a hacer para ciencias de de la comunicación y no, otra vez no me vuelvo a quedar. Entonces decidimos mis papás y yo de que me tomara un año sabático para estudiar informática en un centro especializado y que ahora son muy famosos en Ciudad de México, que se llaman Pilares. Esos son gratuitos, los Pilares actualmente en Ciudad de México. En ese entonces se llamaban de otra manera en el Estado de México, pero sí te cobraban una cuota de recuperación. Y así fue, entré al CECATI, me parece que se llamaba, y realicé informática. Fueron varios módulos para que especializarte en, pues, en todo lo que tuviera que ver con informática, incluso a reparación de computadoras, en fin, ¿no? Ahí conozco a un ahí conozco a un chico igual, y como que empezamos como a tirarnos un poco la onda, pero raro. Y sí fuimos como noviecitos de chocolate. Mm,
pero ya después, o sea, no duró mucho porque ya después descubrí que tenía novia. Entonces, pues ya no me lo quise tomar como tan en serio y ya, ¿no? Termino mi año sabático y vuelvo a realizar el examen, y dije: "Bueno, y como la carrera que quiero de Ciencias de la Comunicación tiene mucha demanda, la voy a hacer para otra". Y digo: "¿Qué? ¿Cómo qué sería bueno?". Y investigué y dije: "Bueno, trabajo social". ¿Por qué trabajo social? Porque mi papá ya me había intentado buscar trabajo en el municipio y en el gobierno, porque tenía algunos contactos, y decía: "Ah, no, pues es que hay mucho trabajo de trabajo social". Y bueno, vamos a hacer trabajo social, ¿no? Me meto a trabajo social, hago el examen primera vuelta, trabajo social, de igual forma en estos meses que les comento. La primera vuelta no me quedo, em, yo ya empezaba como a despertar en mi conciencia de que había algo mal y que decía: "Es que esto no puede ser la única opción", ¿no? Yo sabía que si no estudiaba una carrera, pues me tenía que ir a trabajar. Mi papá estaba intentando conseguirme trabajo. Y, y bueno, porque había algo más preparado para mí, no pudo conseguirme trabajo. Y sabía que yo iba a tener que ir a conseguir trabajo si no estudiaba una carrera universitaria, ¿no? Que bueno, tampoco te asegura un trabajo, pero eran las ideas que mis papás me daban, ¿no? Era el pensamiento que ellos tenían. Y junto con otra amiga de la prepa, que no nos habíamos quedado, todavía me acuerdo perfectamente dónde estábamos, en una estación del metro de Ciudad de México, viendo así como al horizonte y diciendo: Es que esto no puede ser lo único, yo estoy segura que existe otra cosa. No es posible que haya tantos rechazados cada año y que, pues, es nuestro derecho estudiar". Y estaba yo bien firme, bien convencida de que existía otra cosa, ¿no? Y sobre todo alimentado también por y saber la historia de cómo se construyó la preparatoria donde yo había estudiado y estar empapada un poco, no tanto, pero sí un poco de que esa preparatoria se construyó a través de igual de lucha y de movimientos sociales, ¿no? Y yo ya traía como ese chip de cambio, em, junto con mi amiga, y me dice: "No, pues, estoy segura que algo existe". Y yo el año que hice mi examen, que fue cuando no me quedé, y había escuchado saliendo de uno de los exámenes un movimiento, ¿no? Un movimiento de excluidos, algo así, pero no le hice caso. Hasta el siguiente año, porque recuerden que me tomé año sabático, hasta el siguiente año que hice el otro examen, em, a la primera vuelta de trabajo social no me quedé, y a la segunda vuelta salgo del examen, y normalmente hay muchísimas personas que te dan volantes de universidades privadas, y volantes de promoción y promocionando, ¿no? Esas universidades. Y recuerdo que una de ellas me dieron un volante, una hoja en blanco. Yo dije: "Ah, pues ha de ser algo de una universidad", ¿no? Voy en el transporte público, y me pongo a revisar todos esos volantes y bingo, uno de los volantes era del movimiento anunciando y dándote como toda la información de todos los rechazados que había a nivel superior, de preparatoria para nivel superior, es decir, la universidad y las estadísticas y demás. Yo decía: "Claro, eso es lo que yo decía", y que no era, no sabía que había otra cosa, ¿no? Anunciando que había una asamblea, el volantito, al fin de semana siguiente en la Facultad de Economía de la UNAM en Ciudad Universitaria.
Entonces, le pasé esa información a mi amiguita, la que también estábamos como con ese mismo ímpetu de decir: "No, es que debe de haber otra cosa", ¿no? Y, fuimos, nos quedamos de ver y, bueno, yo les expliqué a mis papás que era una asamblea, que ahí te daban un lugar para estudiar en la universidad. Mis papás fueron súper confiados y me dejaron ir, afortunadamente, y asistí, ¿no? Asistí a la asamblea. Eh, pues, recuerden que yo estaba en la preparatoria y estaba como a unos 15 minutos de donde estaba mi casa. Y no, nunca había ido tan lejos en la preparatoria y me sorprendió que me dejaran. Este, y bueno, total, ¿no? Ya estaba un poco grande, em, bueno, a la edad que sales de la preparatoria normalmente, ¿no? En fin, acudo a esta asamblea y nos empiezan a explicar, pues, todo este tema, ¿no? De que es un examen estandarizado, solamente para justificar, que no hay suficientes universidades que admitan a todos los que quieren estudiar. Hablaron muchas cosas que también me gustaría platicarles en un video en concreto sobre este movimiento y mi experiencia a mayor profundidad, porque a la siguiente asamblea, 2 asambleas, porque eran cada semana, ¿no? Em, el movimiento se conformó. Yo conocí el movimiento en la segunda vuelta, que era por agosto y para entrar a la universidad en septiembre de ese año, más o menos así, ¿no? Entonces, yo iba a entrar hasta el siguiente año. No recuerdo bien cómo fue la situación, pero yo llegué desde el inicio del movimiento de ese año, ¿no? Porque cada año se hacía el movimiento. Y, mi amiga, resulta que sí se quedó en el Politécnico. Em, ya no supe porque me pareció muy raro cómo me abandonó. Si se quedó en el examen o fue a través de un contacto, porque todo fue muy raro, ¿no? De que de la noche a la mañana me dijo que ya no iba a ir y además de que su papá era muy estricto, muy chapado a la antigua y, pues, también ella no era respeto, le tenía miedo. Entonces, pues, ya yo con temblándome las piernas, y recuerden que era introvertida desde la primaria. Primaria, secundaria y preparatoria siempre fui muy introvertida, ¿no? Incluso también en el movimiento. Entonces, me armé de valor y me fui al movimiento, a las asambleas, como les platico. No recuerdo que eran cada semana, cada 15 días o cada mes, dependiendo de la etapa en el que estuviéramos del movimiento. Y, y bueno, yo muriéndome de miedo porque, pues, ir a esta ciudad universitaria no era tan sencillo, y involucrarme en eso desconociendo, pero con la firme convicción de que yo quería participar y quería luchar o sea, era más mi hambre que mi pena de luchar para un lugar para la universidad. Y así fue. Participé en las asambleas, participé en comisiones, participé en marchas de antorchas, en marchas de todo tipo, creativamente hablando. Incluso en mi año me tocó estar, como parte de las medidas de presión en los movimientos sociales, son marchas, plantones, huelgas de hambre, que como les comento lo desarrollaremos más adelante, porque es algo muy desconocido por mucha gente y estigmatizado, pero no es que queramos padecerlo y quedarnos a marchar bajo la lluvia o quedarnos en un plantón en el frío, ¿no? Es porque estamos luchando por algo que debería ser nuestro derecho. Y así fue, yo también estuve en plantones, con lluvia, con frío,
porque se instauran mesas de diálogo con las autoridades, em, tanto de educación de México como de un representante de cada institución, UNAM, Politécnico, UAM, etcétera, ¿no? Todas las instituciones a nivel universidad públicas, y se empieza a hacer un debate y se llega a un acuerdo, ¿no? El acuerdo en el año en donde yo participé fue, eh, eran, bueno, eran diferentes, ¿no? Em, pero bueno, yo me beneficié y se los voy a contar como mucho más a detalle de todo lo que vivimos en el movimiento, en el video y en el episodio que les comento, pero esto es importante porque marcó un antes y un después en mi vida. Em, yo pude haber estudiado directamente, pasarme a la UNAM, si hubiera tenido una beca UNAM, bueno, así se llama, beca UNAM, donde estudias en una escuela privada incorporada a la UNAM y ya posteriormente te pasan directo con un pase que su sus normativas les permiten. Pero mi boleta credencial decía trabajo social y solamente estaban ofertando derecho, pedagogía y no me acuerdo otras opciones, ¿no? Y yo no pude acceder a esa, aunque tenía la mayoría de las asistencias, porque pues, en el movimiento se tomaban asistencias porque pues quien tuviera una mayor asistencia a las actividades del movimiento iba a poder pasar primero en las opciones que ofrecieran como parte de acuerdos, ¿no? Aquí era todo equitativo y todo justo. Entonces, realmente, em, pues ya no pude aprovechar esa opción. Y lo que me dio a mí, bueno, me dieron a mí y a más personas de todos los integrantes de ese movimiento de ese año, fue que nos iban a dar una beca, em, hasta del 100% para estudiar en una escuela privada y posteriormente estudiar en una, estudiar en la que queríamos, ¿no? Ya sea UNAM, Politécnico, ya dependiendo del caso de cada quien, ¿no? Pero solamente las universidades privadas tenían determinadas opciones, ¿no? Entonces yo tuve, de verdad, no les miento, yo tuve 5 minutos para elegir la carrera que iba a estudiar y a lo que me iba a dedicar, em, porque era eso o no, ya no estudias, ¿no? Entonces yo marcándole a mis papás de que es que nada más hay estas carreras, tal y tal y tal y tal, ¿no? No recuerdo exactamente todas las que estaban, pero les voy a comentar las que estaban. Estaba psicología y esa estaba descartada porque mi hermana había estudiado psicología y yo la veía que tenía muchas matemáticas, ¿no? Entonces no. Y la psicología en ese entonces no era lo que hoy es en día, ¿no? Que también me apasiona muchísimo. Bueno, estaba esa, estaba pedagogía, que no entendía muy bien en ese entonces de qué iba. Estaba veterinaria, isotecnia, em, derecho y otras, comunicación audiovisual o diseño gráfico y cuestiones así, ¿no? Y había unas, sí estaban en algunos planteles, sí había opciones como más cercanas a lo que yo iba, que era trabajo social o ciencias de la comunicación, pero estaban muy retiradas. Entonces era de que entrabas a las 7 de la mañana y pues yo tenía que viajar en transporte literal a las 5 de la mañana, entonces decía que era muy pesado, ¿no? Entonces tenía que pensar estratégicamente para que de por sí la vida de universitaria es complicada y pesada para que no complicármela más por la distancia, ¿no? Entonces tuve 5 minutos para elegir y dije, pues sí, me gusta la justicia, me gusta, en ese entonces también
Me estaba gustando muchísimo la política. Hasta la fecha todavía me gusta muchísimo la política de luz. Em, y con mucho gusto les platicaré como mi visión de vamos a hacer una sección especial de eso y va a estar muy interesante. Ya les platicaré. Em, entonces dije, bueno, política, movimientos sociales, justicia, ¿cuál elijo? Derecho. Y bueno, mucho gusto, soy abogada. Em, definitivamente era una de las carreras que jamás en mi vida yo pensé que iba a elegir. No me pasaba por la mente y que, de hecho, tuve algunos conocidos en el movimiento social y yo decía: "Ay, mira, tú hablas muy bien, tú podrías ser abogada". Y ya, no, pues, ella me contestaba, ¿no? De que: "No, pues, cualquiera puede ser abogado". No, le digo: "Es que tú hablas bien porque, pues, defiendes tu punto de vista, y a mí me da pena hablar", ¿no? Y decía: "Ah, bueno, buen punto". Y y bueno, terminé eligiendo la carrera de derecho, primero en una universidad privada, en ese entonces era mucho más prestigiosa que lo es hoy en día, que era la UVM. No era tan retirado de donde me encontraba, pero viviendo, pero tampoco era en Ciudad de México, porque había muchas opciones en Ciudad de México, muy buenas a nivel prestigio, pero a nivel estratégico de horarios y distancia, sí era como muy complicado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pensar estratégico, como les comento. Bueno, escogí a UVM y unos días después ya me tenía que ir a inscribir y demás, ¿no? Yo creo fuimos como unas 50 personas en movimiento, por darles un número, no recuerdo la cantidad exacta, pero bueno, no es tan relevante. Que elegimos la UVM para estudiar ahí, unos escogieron veterinaria, otros escogieron, em, pedagogía, otros psicología y entre otros derecho, en fin, ¿no? Pero a la mera hora, VM, como institución se echó para atrás, desistió del acuerdo del movimiento y, pues, bueno, la SEP respondió y dijo: "Bueno, pues ya", la VM que se echó para atrás y dijo que no, que ya, se salía del acuerdo, pero no es como que los vayamos a dejar desprotegidos. Aquí están las demás opciones de las universidades que pueden ustedes tomar, ¿no? Entonces así fue. Em, elegí una universidad que es muy cercana a mi casa, no de tanto prestigio, pero es muy sonada. Por cuestiones personales, de igual forma, prefiero, guardarme esa información, pero, estaba a punto de elegir una universidad en Ciudad de México, pero recuerden, pensar estratégicamente y horarios y distancia, ¿no? Y esa escuela donde estudié me quedaba relativamente 5 minutos de donde vivía. Entonces, pues, esa etapa de la universidad, de igual forma, me cambió la vida 180 grados, porque nació otra Mayra que tenía toda el hambre de estudiar. Y recuerden que en la preparatoria tuve un promedio con mucho sacrificio de 8. En la universidad tuve un promedio de 9.7, o sea, nunca bajaba de 9.5. Siempre mi promedio fue muy alto. Y desde el día uno que pisé esa universidad, em, decidí ser otra Mayra. Mm, y, convoqué a otra versión de Mayra
más preparada. Recuerden, eso es importante. Yo era muy introvertida y convoqué a la versión de Mayra extrovertida y así fue. Em, el día uno de la primera clase que fue Introducción al Derecho, este, la clase duró 1 hora y media y de la hora y media yo levanté la mano más de 30 veces. O sea, yo recuerdo que estaba levante y levante la mano porque quería participar arduamente, ¿no? Em, y pues muchos maestros me reconocían ya por mi participación y porque tuve buen promedio y porque presentaba las cosas a tiempo y cumplía cabalmente, ¿no? Porque yo sabía todo lo que me había costado estar ahí. Mucha lucha, em, marchas, plantones, lluvia, calor, hambre. Y es ahí donde se despertó esa manera que hoy en día vive en mí, ya un poco más con integración de más cosas como espiritualidad y metafísica, esotérica y demás. Pero la Mayra de ese entonces, estando en mis veintes, la admiro demasiado por todo el valor que tuvo y todo lo que logró, ¿no? Entonces, desafortunadamente tuve ahí como unas situaciones bastante complicadas. Recuerden que el acuerdo central del movimiento fue estudiar un año en una universidad privada y el siguiente año te incorporas en mi caso iba a ser la UNAM, em, a una FES. Pero ya sé, va a sonar muy irrisorio lo que les voy a contar, pero así sucedieron las cosas. Eh, Más o menos como, recuerden, yo estaba estudiando en cuatrimestres en la universidad privada y en la UNAM son semestres. Entonces, al siguiente año que yo ya estaba en tercer cuatrimestre o cuarto, no recuerdo exactamente, pero era para pasar a segundo semestre. Bueno, una cuestión ahí que nos pedían de trámites la UNAM, ¿no? Fuimos a validar el historial académico y nos hicieron imprimirlo todo y eran como 500 hojas. Y para que nos dijeran que todavía no, por el tema de las normativas, recuerden que pues ellos no se pueden brincar la ley y si no existe en su normatividad, pues no lo pueden hacer, ¿no? Em, para poder meternos por ahí por un tema normativo era como revalidar, ¿no? Pero todavía no nos alcanzaban los suficientes créditos por el tema de que en la universidad privada eran cuatrimestres y en la UNAM eran semestres. Entonces teníamos que quedarnos otros 2 cuatrimestres para alcanzar ese puntaje, ¿no? Y así fue, en la primera, cuando ya era como para pasar el año siguiente, este, igual nos hicieron examen y nos revisaron el historial y nos dijeron que todavía no se podía, que teníamos que estar 2 semestres más, 2 cuatrimestres más, perdón. Y te llamaban al celular o al teléfono de casa. En ese entonces todavía se utilizaba tener mucho teléfono de casa. em, y te avisaban cuándo iba a ser, hacían un examen de mero requisito. No importaba lo que contestaras, inclusive si lo quisieras contestar de Tin Marín, o sea, al azar, no había problema, ¿no? Era mero trámite nada más para entrar en su normatividad, ¿no? Y al siguiente, la primera vez que nos dijeron que no se podía, el examen fue, no sé, no me acuerdo los horarios y fue una situación muy traumática que lo borré de mi mente, pero el examen se hizo a las 4 de la tarde y, y teníamos que entregar todo antes de que el historial y demás a las 2 de la tarde, supongan, ¿no? Yo dije, ok, está bien, ¿no?
Acudí puntual ese día y ya fue cuando nos dijeron que otros 2 cuatrimestres. Al siguiente año, ya cuando habíamos cubrido los otros 2 cuatrimestres, nos vuelven a llamar. Me acuerdo perfectamente, mi papá estaba arreglándose igual para irse a trabajar, y yo ahí estaba yendo, bien presionada porque tenía un examen igual ese día en la universidad privada, y me dice: "Ah, te hablaron de la UNAM y que te tienes que presentar tal día y que a la misma hora". Yo le entendí clarito que me dijo a la misma hora, y no, no fue así. Me dijo a las 2, pero yo no sé si le entendí la misma hora o me dijo que a las 2, en fin, ¿no? Ahí fue un tema mío de que yo venía estresada, yo ya iba estresada a la escuela, eran las 6 de la mañana, porque justamente él me iba a llevar a la escuela y me estaba dando esa información, ¿no? Y yo no corroboré, preguntándole a mi mamá o algo así, ¿no? Lo cual fue un gran error de mi parte, porque, pues, de la universidad había pedido permiso como para salir una clase antes, e irme para allá, ¿no? Y llegué tarde. El examen se iba a aplicar a las 2 y nosotros teníamos que entregar las cosas a las 12. Y yo llegué 10 para las 2 y ya estaban haciendo el examen. Entonces ya no me recibieron. O sea, de quererme recibir, lo pudieron haber hecho porque todavía estaban ahí. O sea, los exámenes apenas los estaban entregando, pero ya no me dejaron pasar. Me bajo, no sé si mi celular ya no traía pila o no traía saldo, y me bajo y me hablaron un teléfono público, todavía existían en ese entonces. Le llamo a mi mamá y le digo: "Ay, es que me dijeron que no", dice: "No, no inventes, pero sí, la entrega de tal cosa era tal hora y pero tu papá te dijo, ¿qué no le pusiste atención?". Y yo, suelto a llorar. No a llorar, a llorar, a berrear, porque estaba súper frustrada, porque por una tontería no iba a poder entrar a la UNAM, que era mi máximo sueño, ¿no? Em, ¿Y qué hice? Pues yo dije: "Toma acción", porque yo ya sabía las personas que estuvieron en las mesas de diálogo estaban en Avenida del Imán, allá en la UNAM. Y ¿qué fue lo primero que hice? Dije: me voy a ir para allá antes de que lleguen los exámenes para allá, y le voy a platicar mi historia a, este, yo dije: ¿Qué le invento, no? ¿Qué le invento para que sí?". Digo: "Es que", y que hubo la verdad es que sí mentí, y le dije que había tenido un choque, y por eso había llegado tarde, ¿no? A ver si me lo aplicaban. Tuvo todas las habilidades, era la persona encargada de hacerlo, tenía todo el poder de hacerlo, sin embargo, decidió no hacerlo, porque yo estaba a punto de hincarme y rogarle que por favor me ayudara y que me recibiera los documentos y que le dejara y que me dejara ponerle mi nombre al examen, es más, sin llenarlo. Tanto era nada más requisito que no necesitamos forzosamente llenarlo. Pero esa persona no nos tenía como cierto odio al movimiento en sí, que, que no, y ya me fui como súper triste, toda llorando todo el camino, todo, y todavía mi mamá habló con ella por teléfono, directamente comunicándose a la dirección de la UNAM, y toda mi mamá le dijo, ¿no?
que por favor, que hiciera una excepción, que y pues no, ella no quiso acceder. Y recuerden, Mayra introvertida no se quiso acercar a las personas del movimiento para pedirles ayuda. Este, y pues no, ya la única opción que me quedaba era continuar mis estudios en la universidad privada, ¿no? Entonces fue un momento bien fuerte y estuve como una semana completa llorando. em, de verdad, por una tontería, me había pasado eso y pues yo me sentía sumamente frustrada, ¿no? Y me dirán, ay, no, pero pues tuviste la oportunidad de estudiar y sí, sí tuve la oportunidad de estudiar, pero el objetivo siempre fue ir a la máxima casa de estudios, ¿no? Que en ese entonces yo la veía como la gran universidad increíble, ¿no? Y que lo es, y que tienes el respaldo y todo, ¿no? Pero pues el éxito laboral no depende directamente que vengas de una universidad privada o de que vengas de la UNAM o de una escuela pública, ¿no? Entonces, ya poco a poquito ya recuerden, que vengo cargando en toda la historia muchísimos duelos, no terminados o no bien cerrados, y ese fue uno de ellos, ¿no? Total, yo seguía como con esta convicción y a muchos compañeros de la universidad, em, em, les dije que sí iba a ir a la UNAM bueno, en fin, ¿no? Resultó que pasé como por un momento de rebeldía donde dije, ay, no, entonces ya no voy a estudiar y voy a bailar. En ese entonces es donde vuelve a aparecer el baile en mi vida, muy cerquita de donde yo estaba viviendo, anuncian clases de salsa y acudo a clases de salsa. Y bueno, esa historia igual del tema del baile es muy, muy larga y ya de por sí llevamos muchísimo de este episodio. No quiero que se alargue más. Se los contaré en otro más a detalle. Em, pero bueno, la idea central era, em, sí, vivir, ya no estudiar derecho y enfocarme en el baile, que era algo que me estaba apasionando muchísimo y justo movida por la decepción y el duelo y demás de lo que me había sucedido. Tanta lucha para que no se concluyera mi proyecto de estudiar en la UNAM, ¿no? Y sin embargo, pude, como que fue un momento de rebeldía donde me di de baja temporal en la universidad. Mis papás no sabían y después, posteriormente se dieron cuenta y pues bueno, me regañaron muchísimo. Y el clásico, ¿no? De que te dicen tus papás de que no, es que del arte no vas a vivir, del baile no vas a vivir. Y no, no es cierto, no se lo crean nunca. Pero, o sea, sí, yo sí quería terminar la carrera, ¿no? Em, a lo cual, por cuestiones igual emocionales, volví a regresar, pero al poco tiempo me volví a dar de baja temporal, justo como o sintiendo como ese dolor de la, de la decepción, ¿no? Y hubo un momento donde aparecieron como otras circunstancias en mi vida y, y yo estaba muy mal hasta que me logré estabilizar un poco y ya logré terminar el 80% de la carrera para que me dieran mi carta pasante y ya yo podía pedir empleo. El tema del empleo igual, fue muy curioso porque justo recuerden, yo estaba muy metida en el baile, y iba a competir en un congreso y yo estaba al mismo tiempo buscando oportunidades para ir a trabajar a un despacho. Toqué muchas puertas, muchas veces me las cerraron y literalmente salía llorando de ahí.
hasta que conocí, a mi mentor maravilloso, de derecho, mm, para ser más específica, de derecho laboral. Y yo entré y como lo conocí fue una manera súper, inesperada, con un amigo del baile que conocía a su sobrina de mi mentor. Fue una manera inesperada, pero yo entré un lunes con ellos a trabajar y el jueves yo me iba a un congreso de baile. Entonces, imagínense el nivel de cansancio que yo tenía en mi cuerpo y mentalmente y demás, ¿no? Eso estamos hablando, que yo duré 4 años con ellos, em, y como estaba muy inmersa en el baile, 2019. Ay, perdón, ya iba a decir la fecha. Pero bueno, no quiero que saquen cálculos ahí de la edad. Em, pero bueno, más o menos aproximadamente, ya en temas de pandemia, em, conozco a por primera vez paréntesis, en todo este tiempo, secundaria, preparatoria, a excepción del curso que hice de informática, preparatoria y universidad, no tuve pareja. O sea, sí salí con un par de personas, y casual, pero nunca pareja formal, de que fuera mi novio y presentarlo a mis papás ni nada, ¿no? Hasta, por ahí, por temas de pandemia y fechas de pandemia, conozco a mi primer novio, lo conozco en el baile. De igual forma, esta historia se las voy a contar en un episodio especial a lujo de detalle, porque es muy largo. Fue una relación con bastante, bueno, conocida como relación tóxica, bastante oscura, bastante, mm, mm, pues muy fea, ¿no? Pero que me hizo despertar en muchos aspectos en mi vida. Em, yo termino yo cierro relación laboral con mi mentor después de 4 años, por el desgaste emocional y físico que tenía en esa relación. Y, bueno, sigo con él, tengo uno que otro trabajo temporal. Después trato de terminarlo, o sea, entre este tiempo pasan muchísimas cosas, em, y emprendo, un negocio, eso sí es importante la fecha, 2021 emprendo una franquicia, un familiar, y mi emprendimiento como forma de sanación, que también estará en un episodio especial como parte de esta historia de mi ex relación tormentosa, violenta. Em, y bueno, de ahí para el real, 2022 por azares del destino, terminó cerrando este negocio y, paréntesis, en el 2019, aparece a mi vida el marketing digital. Me empiezo a dedicar a eso también. 2022 cerramos negocio y 2023 hasta la fecha, me empiezo a dedicar a marketing digital. Em, y bueno, la historia continúa hasta el momento de muchas crisis existenciales y un profundo despertar espiritual en 2022, porque todo lo que ya venía cargando, ¿no? Como se podrán haber dado cuenta, ¿no? Conozco a una de las maravillosas mentoras, em, que me, que me hicieron, em, desde luego yo ya estaba tomando,
terapia en el 2022, pero de igual forma por esas fechas viene como un despertar mucho más fuerte en el área espiritual, ya que conozco el podcast de Lorena Barrera o La Bruja Filosófica y me empiezo a empapar de mucha información que ella compartía y que me trajo muchísimo despertar y muchísima expansión de conciencia y que hasta la fecha me ha servido muchísimo y que una de las inspiraciones que me ha traído Lorena es crear este podcast para justo compartir mi vida y que ustedes también puedan tener un ápice de aprendizaje, de inspiración, en fin, ¿no? De cualquier cosa que les pueda sumar. Y bueno, posteriormente em, sigo dedicándome al tema de marketing, pero ya no tan de lleno. Ahorita estoy en muchos proyectos al mismo tiempo. Tuve una pequeña, bueno, he tenido muchísimas crisis existenciales a lo largo de los últimos 5 años, pero que estoy convencida que es por algo y que todo tiene un porqué. Y que bueno, cabe mencionar que también el tema de derecho litigué derecho por 4 años y que el derecho me ha ayudado a muchísimas cosas en muchos aspectos de mi vida que no me apasiona, pero me ha hecho muy feliz y que me ha dado muchas cosas bonitas en mi vida, de verdad. Que también hablaremos de derecho en un episodio, que les daré muchos tips de cómo, este, cómo detectar un buen abogado, una buena abogada, en fin, ¿no? O sea, muchos consejos jurídicos que espero que les sirvan y que les sume. Y bueno, actualmente estoy, estoy trabajando en seguir construyendo mi desarrollo humano en diferentes aspectos, tanto como con terapia, como con muchos aprendizajes que me he llenado y tanto a nivel espiritual como, como psicología, como cursos, en fin, ¿no? Muchas situaciones que se me han presentado en los últimos meses muy buenas y otras complicadas. em, que también hablaremos en otro episodio más concretamente, como lo difícil que es trabajar en home office y que ya nada más sea tu único, que te encierres, ¿no? Que te aísles. Hubo mucho aislamiento de mi parte cuando terminé esa relación, porque la relación tormentosa, porque ya no quería saber nada de él y como él lo conocí en el baile, también dejé el baile, también digo, la pandemia afectó muchísimo, pero al final de cuentas, una situación fue llevando a otra y a otra y a otra y ahorita estoy en reconstrucción en muchos aspectos y haciendo muchos proyectos a la vez que ya les contaré en su momento y en su debido tiempo que espero que les guste todo lo que estoy haciendo, tanto para mí como para todos los que me escuchan, con la única finalidad de poderlos ayudar y sembrar un granito de arena para su desarrollo humano en todos los aspectos físico, emocional, económico, social, y que en la medida que ustedes crezcan, yo crezco. Y yo encantada de verdad de poder compartir todo esto y se vienen muchas cosas increíbles. Y bueno, ya después de hablar tanto,
Espero que les haya gustado este episodio, y que les haya dejado un aprendizaje. Es todo por hoy y muchas, muchas, muchas gracias por escucharlo. Y de nueva cuenta, espero que la brújula de la búsqueda siempre los acompañe. Gracias. Bye.